¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, soy Fernando del Rincón. Y yo soy Gabriela Frías y estos son los temas o el tema que estaremos abordando en esta oportunidad. En conclusiones. El Ollanta Humala por conocer. ¿Revelación o revolución? ¿Habrá un antes y un después? Nuestro sondeo ahí en las redes de la página de conclusiones. En Facebook la pregunta es: Ollanta Humala ganó las elecciones rodeado de críticas, acusaciones y desconfianza. ¿Crees que su gobierno pueda ser una sorpresa positiva, negativa o ni una ni otra? Y como siempre, nuestro acertijo llegó herido y dijo que su país lo abandonó. Pero ahora el presidente sale a desmentirlo. Los peruanos votaron en medio de temores, pero también con esperanza. El enigma alrededor de Ollanta Humala hizo que al día siguiente de conocerse su triunfo en las elecciones, la bolsa peruana registrara una caída histórica, más de 12%. El presidente electo ha explicado y refutado los señalamientos en materia económica e ideológica. Pero el mensaje parece no calar, pese a que el propio Humala y el responsable del plan de gobierno han querido despejar dudas. Jamás en el documento original y en el último documento de lineamientos se planteó un rechazo a la inversión privada. Es absurdo, porque la propuesta nuestra es una propuesta de mercado. Queremos desarrollar una economía nacional de mercado. Esa fue la propuesta. Se descuidó el desarrollo de los mercados internos y estábamos con un modelo de crecimiento que era básicamente primario exportador y que descuidó el desarrollo de la agricultura, de la industria, de la agroindustria. Entonces, no se puede estar en contra de la inversión privada. La inversión privada es fundamental para el crecimiento económico. Bueno, pues son las declaraciones que emitió Félix Jiménez en CNN Dinero más temprano cuando se le preguntaba justamente de estos ajustes que ha dado el plan económico de Gana Perú antes de esta segunda vuelta electoral. Que en algún momento fue una herramienta de crítica precisamente por los ajustes que iba haciendo a su plan, que para muchos es muy válido irse ajustando de acuerdo al consenso. Ahora, Jiménez dijo que han acusado a Humala de cambiar el plan económico. También él lo mencionó cuando siempre ha existido una idea básica a la cual se le han agregado lineamientos producto de la concertación política, sobre todo en una segunda vuelta electoral, ¿no, Gabriel? Entonces, la pregunta es ¿qué ha pasado? Y es que ¿acaso no se ha sabido explicar? O la otra es que no lo han querido escuchar. Lo cierto es que Humala tiene hasta el 2016 para demostrarlo. Y la economía será apenas uno de los temas que definirán su gobierno. Por cierto que un Perú que estuvo en el estrellato por este estelar crecimiento económico en 2010 y que se espera que haga lo propio este año, sí y solo sí se mantiene el rumbo. Y esa es la duda, no hay todavía despejadas un sinnúmero de dudas, hay muchas preguntas y habrá que convencer tanto a los peruanos que no votaron por él y también a la comunidad internacional. Efectivamente, sobre todo la comunidad internacional. Vámonos con nuestros invitados. Con el primero de ellos vamos a abordar diferentes puntos y posiciones expresadas por el presidente electo. Bienvenido, Jorge Castañeda. Como siempre, un placer. Saludos en México. ¿Qué tal? Como siempre, un gusto. Jorge, vamos a iniciar, si te parece, con el punto de la reforma económica y hacia dónde van las cosas. Hay una frase que quiero rescatar para que nos comente acerca de esto. Una frase del presidente electo. Claro. Los hechos políticos se traducen en hechos económicos y viceversa. Él quiere reformular el concepto del rol subsidiario del Estado. Es decir, que el Estado pueda empezar a invertir también, no solamente capitales de Estado de China, Brasil y capitales públicos. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Es un movimiento acertado y es un movimiento que no tiene riesgos en cuanto a la ideología política para el país? Bueno, hay dos aspectos de este anuncio. El primero es que tiene toda la razón el presidente electo Ollanta Humala en cuanto a que los hechos políticos, a saber su elección, tienen consecuencias económicas, a saber la política económica que él le propuso al país, detalles más, detalles menos, y que ahora va a poner en práctica. En eso tiene toda la razón,
Para eso son las elecciones. Ahora bien, la siguiente etapa, y es el segundo punto, es si lo que él tiene en mente, que no me queda a mí por lo menos muy claro, es un gasto social más elevado, que no digo que el Perú no lo necesite, ni mucho menos. Digo que si lo necesita hay dos posibilidades. O bien se va a financiar sanamente a través de mayores impuestos, o bien se va a financiar con déficit, lo cual puede contribuir a un aletargamiento del crecimiento económico impresionante del Perú de los últimos 10 años. Y también tenemos en Miami la oportunidad de charlar con Carlos Alberto Montaner, él también es colaborador de CNN en español, analistas de lujo, por supuesto. Carlos Alberto, no sé si tuviste oportunidad de escuchar la pregunta de Fernando, pero si no, permíteme agregar la declaración del presidente electo Humala, negando que su futuro gobierno pretenda nacionalizar alguna empresa extranjera o nacional. Fernando hablaba de los hechos políticos, se traducen en hechos económicos, palabras de Ollanta Humala. Sí, me parece que yo creo lo que está diciendo. Yo no creo que vaya a nacionalizar ni a estatizar nada, y mucho menos en esta primera fase de su gobierno. En este momento está viajando por el mundo Álvaro Vargas Llosa con el propósito de tranquilizar a los mercados financieros internacionales, con viajes a China, viajes a Japón, funcionando como una especie de canciller provisional. No es que él tenga interés en hacerlo de una manera permanente, pero como canciller provisional hasta que ese gobierno pueda realmente establecerse. La situación de Humala es bastante complicada, porque una parte sustancial de sus electores y de sus primeros apoyos, los apoyos de la primera vuelta, son radicales que quisieran ver una revolución, pero sin embargo quienes lo llevan al poder, quienes le hacen y le permiten ganar las elecciones, son personas más vinculadas al mundo empresarial y personas que de ninguna manera quisieran que el país tomara el camino del chavismo, de manera que él está en una situación bastante complicada. Claro, que ese ha sido uno de los principales temores manifestados por varios de los sectores, no solamente en la región, sino a nivel interno en Perú. Vamos a escuchar, si me permiten, Jorge, Carlos Alberto, precisamente en viva voz, al presidente electo, a Ollanta Humala, hablar acerca de esto, precisamente de la situación económica en el país. Vamos a escuchar. Quiero, por ejemplo, en el tema económico, reformular el concepto del rol subsidiario del Estado. Hoy día en el Perú todos los estados del planeta, Tierra, de nuestro mundo, pueden invertir menos el Estado peruano. En muchos temas el Estado debiera también ser un promotor, ir con con capitales nacionales privados o extranjeros, promover más inversiones en infraestructura, por ejemplo, pero el Estado está atado de mano porque constitucionalmente no lo puede hacer. Ahí están las palabras. Ahora les voy a decir algo a ambos para que me responda quien quiera. Los acuerdos comerciales firmados en el anterior gobierno, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿hay algún riesgo de que esto vaya a cambiar, se fortalezca? ¿Hacia dónde creen que va a ir lo que para muchos es un misterio aún, hablando de Ollanta Humala? La pregunta es no, yo creo que no, perdón. Fernando. Eso. Adelante, Carlos Alberto, por cierto, buenas noches. Me da un enorme gusto saludarte y estar contigo aquí en nuestra cadena y nuestro programa. Yo creo que lo que diga Humala y lo que digan otros sobre las relaciones económicas internacionales del Perú no es el asunto decisivo. Ahí no se va a jugar nada realmente importante. No es un tipo que coma lumbre, como decimos en México. Es un tipo obviamente sensato. Si no, no hubiera obtenido el apoyo que recibió, como decía Carlos Alberto, de Álvaro Vargas Llosa y por supuesto de su padre, de Mario y de muchos otros. El tema no es ese. El tema es cómo piensa financiar la política social necesaria que él ha planteado. Sí. Si lo que piensa hacer es cobrar, Gabriela, mayores impuestos, por ejemplo, a las empresas mineras, yo en lo personal estaría totalmente de acuerdo. Ese no es el tema. El tema es si ellas van a estar de acuerdo y si la inversión extranjera en el Perú, en estos rubros, sobre todo en el cobre y el hierro, etcétera, se va a mantener
si es que él pretende elevar el cobro de regalías, impuestos especiales, etcétera, a esas empresas sin nacionalizarlas. Vale la pena recordarlo, Carlos Alberto lo sabe muy bien. Cuando en México en 1938 y en Cuba en 1959-60 se nacionalizaron empresas extranjeras, no fue por principio, fue porque no estaban dispuestas a pagar los impuestos que los nuevos gobiernos, el de Cárdenas en México, el de Fidel Castro en Cuba, querían exigirles. Habrá que ver, claro, habrá que ver eso. Él ha dicho que se va a sentar con las empresas, vamos a ver si se produce. Y a ver si es un tema de impuestos. Claro. Carlos Alberto, ¿qué opinas? Adelante. Bueno, yo creo que hay una declaración del hermano de Ollanta, que es economista, Ulises Humala, donde, bueno, advierte que las presiones que hay sobre su hermano, él cree que Ollanta es un hombre bastante radical. Yo creo que sí, que efectivamente era radical. Creo que se transformó precisamente porque su formación ideológica no era tan profunda ni arraigada, sino era más bien una cuestión superficial, y cuando recibió otras influencias y cuando se dio cuenta que la manera de gobernar Perú es la que ha permitido el crecimiento tremendo que tiene Perú en los últimos 10 años y no otro, pues yo creo que hay un cambio. Ahora, sí va a ser alguna suerte de inversión social para tratar de parecerse al esquema de Lula. Si él hace lo que él dice que va a hacer, que apareció, como ustedes lo acaban de reflejar, el Estado invirtiendo, el Estado empresario es un desastre, el Estado que crea ciertas infraestructuras porque no las va a crear la empresa privada, eso es absolutamente necesario. Ahora, hay formas, como se hizo en Brasil, hay formas de ayudar a las personas más pobres a que salgan de la pobreza y a tratar de no impedir que ese asistencialismo destruya la capacidad de generar riqueza que tiene la economía de mercado. Pues el cómo está en el centro de las preguntas, pero son muchas más. Vamos a marcar con nuestros invitados de lujo esta noche una pausa, recordándoles siempre que ustedes pueden también incorporar sus conclusiones o sus dudas para nuestros colaboradores. Si me permite usted, ahí está en Twitter, @GFrías, cualquier pregunta, cualquier comentario, incluso para nuestros invitados. F del Rincón, CNN, los estamos esperando también en lo que es nuestra encuesta de esta noche, facebook.com/conclusiones. ¿Hacia dónde va Ollanta Humala? ¿En qué carro se monta? ¿Qué camino espera recorrer? Seguiremos hablando de este tema para entender su hoja de ruta.